Hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sigan abundando en el corazón de la iglesia. Vamos a continuar con algunos aspectos que los hermanos han iniciado. Nuestro hermano Iván, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Orlando iniciaron compartiendo algo de lo cual nos vamos a sumar a ese sentir que ha tenido el Espíritu Santo en poder desarrollar un aspecto más de los muchos que el Señor ya nos ha mostrado por medio de la palabra de Dios. Empecemos leyendo un versículo en Efesios 5, versículo 17, que efectivamente fue uno de los versos que nuestro hermano leyó el día de hoy, hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar ese primer verso en Efesios 5, versículo 17. Amén, hermanos. Mire cómo dice el apóstol Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerde que en el día de hoy se estuvo compartiendo acerca de las partes o aquellos aspectos que están en el asiento del alma, y uno de ellos es la voluntad, ¿cierto? Cuando nosotros somos llamados a la vida cristiana, cuando somos llamados a ser parte del rebaño de Jesucristo, hay una particularidad que el Señor nos revela a través de su palabra. Y una de ellas es esta que acabamos de leer nosotros acá: que no seamos insensatos, sino que prosigamos a algo, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uno de los aspectos que revelan los apóstoles y los profetas a través de las Escrituras es precisamente lo que quiere Dios. La palabra griega para voluntad significa la determinación o el querer de alguien. En este caso es la determinación y el querer de Dios. Y nosotros como cristianos, después que aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos un llamamiento muy especial. ¿Cuál? A no hacer nuestra voluntad. El Señor empieza a revelarnos paulatinamente que el tiempo que vivimos sin Él debemos empezar a desecharlo para ya no practicar y vivir de acuerdo a lo que nosotros hemos creído, entendido y oído, sino empezar a conocer a través de la revelación de la Escritura cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay una voluntad general de Dios, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Claro que individualmente muchas veces el Señor en casos particulares, digamos, estamos con un hermano acá, la voluntad de Dios para ese hermano es que vaya por la izquierda y la voluntad de Dios para mí es que yo vaya por la derecha. Pero en general vamos a mirar unos aspectos muy importantes que nosotros como cristianos debemos conocer, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando nosotros miramos las epístolas en el Nuevo Testamento, nosotros vemos en las epístolas un desarrollo del conocimiento, en este caso de Pablo, acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, esta epístola que estamos leyendo acá es las epístolas que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. Y estas epístolas quizás fueron las epístolas más maduras que escribió el apóstol. A pesar de que estaba encarcelado, a pesar de que no estaba libre, el apóstol Pablo alcanzó la mayor madurez de su vida estando encarcelado. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Cierto? Estando en ese lugar preso, prisionero, pero él dice una cosa: aunque yo estoy prisionero, la palabra de Dios no está presa, ¿cierto? Entonces, en el conocimiento de la voluntad de Dios, Dios se va revelando paulatinamente qué es lo que Él quiere, y empieza a hablarle a las iglesias de acuerdo a la estatura y la capacidad de las iglesias para poder entender cuál es su voluntad. Por ejemplo, si leemos Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4, versículo 2. Leamos Primera Tesalonicenses 4, versículo 2. Y vamos a mirar que la voluntad de Dios revelada en Éfeso es un aspecto mucho más maduro que la voluntad de Dios revelada en Tesalonicenses. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque recuerde que la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy nueva
Y era una iglesia a la cual el apóstol Pablo tenía que hablarle cosas como a niños, tenía que explicarle muchos detalles, ¿cierto? Uno de esos aspectos es lo que vamos a leer acá. Primera Tesalonicenses 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles fueron? Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, o sea, que os apartéis de fornicación. Y si vemos el capítulo 5, ahí mismo, verso 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo empieza a explicarle a los hermanos en Tesalónica la voluntad de Dios, pero como a un niño. Bueno, la voluntad de Dios es que ustedes dejen de hacer esto y es que ustedes hagan esto, ¿cierto? Lo vemos en este primer versículo y lo vemos en el segundo versículo. El primero es, entonces, que se aparten de fornicación, y el segundo es que demos gracias al Señor por todo, ¿cierto? Son los primeros estadios que el apóstol Pablo está entendiendo acerca de la voluntad de Dios y se la está comunicando a una iglesia muy nueva como es la iglesia en Tesalónica. Entonces, por medio de Primera de Tesalonicenses, conocemos nosotros la vida cristiana en sus inicios. Era una iglesia muy nueva, entonces de acuerdo a esa estatura, el apóstol Pablo les explica muy minuciosamente cómo es la voluntad de Dios y qué quiere Dios para ello. Pero recuerde que el apóstol Pablo, a medida que iba mirando al Señor, iba madurando, iba conociendo más profundamente cuál era la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que vamos a tratar de considerar el día de hoy? La voluntad del Señor revelada en la epístola a los Efesios tiene dos aspectos muy importantes que es menester que nosotros como cristianos la conozcamos, para que nosotros ya no andemos más en nuestra voluntad. Hoy nuestros hermanos nos hablaban acerca de muchas veces resistimos a la voluntad de Dios por establecer nuestra propia voluntad. Entonces el Señor hay veces permite ciertas situaciones en nuestro entorno para que cedamos un poquito, para que empecemos a ceder, porque a la verdad, hermanos, hacer nuestra voluntad no trae beneficios. Lo que trae beneficios es entender la voluntad de Dios y sumergirnos en la voluntad de Dios. Eso es lo que trae beneficio para nosotros, porque estaríamos agradando el corazón del Padre, ¿sí? Entonces, vamos a Efesios y vamos a tomar como base este libro. El capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Voy a utilizar otra traducción porque creo que hay una palabra muy importante que debemos entender en este aspecto. Estamos considerando de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En esta epístola, que es una epístola muy profunda, juntamente con Tesalonicenses, el apóstol Pablo empieza a hablarnos de cosas que sucedieron en la eternidad. ¿Qué sucedió en la eternidad? El apóstol nos lo empieza explicando primero con dos verbos. El primero, predestinados, elegidos en Cristo en la eternidad, para que fuésemos, ¿qué? Adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad o según su propósito, porque esa palabra donde dice puro afecto también puede ser traducida propósito, como lo tiene segunda de Tesalonicenses. Entonces el propósito de Dios, de acuerdo a su voluntad, era elegirnos en la eternidad para que pudiésemos ser, ¿qué?
adoptados hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo está viendo, después de muchos años de trabajar sirviendo al Señor, de estar en la obra apostólica, de sufrir por causa del evangelio, después de esos muchos años de servicio al Señor, él empieza a percibir cuál es la voluntad de Dios desde la eternidad. Sí, la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación, claro que sí. Sí, la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios por todas las cosas, ¿cierto? Y ese dar gracias a Dios por todas las cosas es un aspecto que Dios mismo va formando en nuestro interior, porque regularmente nosotros no agradecemos por todo. Agradecemos solamente por aquellas cosas que traen beneficio a nuestra vida. Pero la voluntad de Dios empieza a decirnos, hay que agradecer por todo al Señor, ¿cierto? Entonces Pablo ve en este primer estadio de la voluntad de Dios, es que Él tiene una voluntad y en esa voluntad que Él tiene diseña un plan. Y en ese plan que diseña va a llevar a cabo una elección de hombres para que la elección de esos hombres los va a llevar a un aspecto muy particular, que es el primer aspecto que vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuál? La adopción como hijos. Me llama mucho la atención esta palabra adopción, que yo creo que los hermanos ya han escuchado. La palabra más correctamente traducida es filiación. ¿Por qué lo entendemos nosotros así? Porque esta palabra hiotesian o huiotesian es una palabra en el contexto griego que significa, hace su relación a un hijo de un padre engendrado por un padre, pero todavía no está en una posición de poder administrar los bienes. Por ejemplo, haga de cuenta un hombre rico que tiene muchos bienes, que tiene muchas propiedades, pero tiene un hijo pequeño y todavía no le puede dar la administración de todas sus propiedades a su hijo. Entonces, en la cultura griega, cuando el hijo cumplía cierta edad, ya el hijo estaba capacitado para poder administrar todos los negocios del padre. Entonces el padre hacía una fiesta o una convocación y entonces presentaba a su hijo, lo colocaba en la posición de hijo, pero en la posición de hijo ¿qué? Adulto, donde ya podía administrar los negocios del padre, ¿cierto? Entonces creemos que un hijo adoptado es un hijo que no tiene la semilla del padre. ¿Sí entienden lo que digo? Un hijo adoptado no tiene la simiente del padre, pero resulta que en el contexto general de la Biblia, primera de Juan 5 dice que aquel que ha creído que Jesús es el Cristo es engendrado por Dios. Entonces nosotros sí somos participantes de la naturaleza divina. Entonces por eso creemos que más correctamente es filiación, colocación en la condición de hijo a una persona, ¿cierto? Hay una manera más clara de entender la filiación y es desde los ejemplos que Pablo utiliza en el libro de Gálatas. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo habla de curadores y tutores? ¿Sí? Y ustedes recuerdan cuando Pablo habla de ayo, ¿cierto que sí? Bueno, el curador, el tutor y el ayo, que en el griego es pedagogo, eran los esclavos que le servían a los hombres ricos y ellos instruían a los niños, ¿sí? Unos tutores o curadores administraban los bienes del hombre rico mientras el niño iba creciendo. Desde esa figura es que podemos entender nosotros la filiación que tenemos como hijo de Dios. Entonces Dios nos elige según su voluntad en la eternidad pasada en Jesucristo. Bueno, en la eternidad nos elige en Cristo para llevarnos a una condición de ¿qué? Una condición de hijos donde nosotros podamos recibir todas las riquezas del Padre. Esa es la connotación que tiene la colocación como hijo, que el hijo se está preparando cada día para poder recibir y disfrutar todo lo que es propio del Padre. Recuerde que todas las riquezas el Padre se las dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Y el Hijo se las dio a quién? A la iglesia. Pero muchas veces no hay un disfrute de las riquezas que el Padre nos ha dado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no sabemos entonces que la voluntad de Dios es precisamente colocarnos en una condición de hijos maduros donde nosotros podamos representar a nuestro Padre, como es el caso de la filiación, ¿sí? Entonces, el primer aspecto de la voluntad de Dios es ¿cuál?
que vayamos hacia la filiación, colocarnos en una posición de hijos maduros donde podamos recibir las riquezas del Padre y disfrutar de ellas. ¿Listo? Segundo aspecto de la voluntad de Dios. Vamos a leerlo de corrido, leímos el 5, vamos a leerlo el 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y preste atención que aquí vamos a conocer nosotros otro aspecto del núcleo de la voluntad de Dios. Y es necesario que nosotros como cristianos que creemos en la Biblia nos acerquemos a la palabra de Dios para saber qué quiere Dios de nosotros, hermano. Recuerde que estamos acá en el día de hoy, en lo que estamos compartiendo, para conocer cuál es la voluntad de Dios y podernos introducir espontáneamente en esa voluntad. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire que en Tesalonicenses Pablo no habló del misterio de la voluntad de Dios, solo dijo, esta es la voluntad de Dios, apártese de fornicación, esta es la voluntad de Dios, que den gracias por todo. Pero aquí ya Pablo, después de muchos años, más maduro en la cárcel, percibe que la voluntad de Dios es algo que estaba escondido en el mismo ser de Dios, pero que Dios quiso revelarlo. Pablo lo dice más adelante en el 3:3, misterio que me fue revelado. Entonces aquí esta palabra, la epístola a los Efesios, es una epístola muy particular, porque esta palabra misterio se repite aproximadamente 7 veces en una epístola tan corta, y la palabra voluntad aparece 8 veces en Reina y Valera 60. En el griego aparece 7 veces y 6 veces se refiere a Dios. Entonces nos llama mucho la atención que Dios en una epístola tan corta nos hable tantas veces del aspecto de su voluntad, ¿cierto? Entonces dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, algo que estaba oculto, pero que por revelación se dio a conocer. Por ejemplo, Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra que significa revelación, para que me entiendan. Digamos, alguien está haciendo la figura en piedra de alguien y está tapado en una cortina, y las personas que están al otro lado todavía no saben qué hay detrás de la cortina. Cuando el escultor termina de hacer su obra, lo que hace el escultor es que corre la cortina, y entonces ahora sí todas las personas pueden ver qué había detrás de la cortina. Eso es revelación, Apocalipsis. Se corre la cortina para poder ver qué hay detrás de la cortina. Esto pasa con la palabra misterio. Cuando hay un misterio es algo que se puede conocer solo por revelación. Y por revelación de Dios, Pablo conoció la voluntad de Dios en la eternidad. El misterio de su voluntad, algo que estaba escondido y algo que solo se podía revelar a través del Espíritu Santo. ¿Listo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el misterio que se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. Gracias al Señor por Pablo. Gracias al Señor por cada uno de los santos, que pudo dejarnos por escrito a través de inspiración del Espíritu Santo cuál era el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiero leer acá la Reina y Valera 2006. Dice: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. La Biblia de Jerusalén dice: hacer que todo
tenga a Cristo por cabeza. Nosotros ya hemos escuchado de nuestro hermano la palabra que significa para reunir. Hemos escuchado esta palabra. Apenas la diga se van a acordar. Anakefalayosastai, ¿cierto? Ya la hemos escuchado. Nuestro hermano en su momento nos explicó mucho acerca de esta palabra. Yo la pronuncio anakefaleosaste, porque en el griego koiné la A con la I es un diptongo y se suena E, ¿sí? Esta palabra anakefalayosaste es una palabra compuesta. Ana, un prefijo que traduce re, que indica la dirección del verbo de abajo hacia arriba. Kefaleo, que viene de cabeza, capitán, encéfalo. Y sastai es un verbo en el griego que en español lo conocemos como infinitivo, que es no conjugado, ¿sí? Entonces, esta palabrita significa más exactamente colocar a Cristo como cabeza de todas las cosas. Eso hace parte del misterio de la voluntad de Dios. Esta palabra fue muy utilizada por los patrísticos y sobre todo por Ireneo. Ireneo utilizó mucho esta palabra en sus escritos, pero no tanto como encabezar, sino como resumir. Juan Crisóstomo la usó como unificar bajo una sola cabeza. Entonces, aquí estamos conociendo nosotros que la voluntad de Dios es que reunir todas las cosas en Cristo, teniendo a Cristo como ¿qué? Como cabeza. Y es aquí donde relacionamos el mensaje con el que compartió el hermano esta mañana. Mire lo que voy a hacer. ¿Sí ven el movimiento que estoy haciendo? Este movimiento yo lo estoy haciendo porque viene ¿de dónde? ¿De dónde manda las señales a mi mano? Viene de mi cabeza. Y hay una particularidad. Mi mano no pone resistencia a lo que yo estoy haciendo, sino que espontáneamente mi cuerpo, las órdenes que yo le doy, inmediatamente ¿qué? Las va siguiendo, ¿cierto? Cada movimiento, cada gesto es mi cuerpo, si está todo bien, ¿cierto? Porque hay ciertos aspectos muchas veces de enfermedades que no permiten que se siga la dirección de la cabeza. Entonces el Padre se propuso un plan en la eternidad de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad diseñó un plan y de acuerdo a ese plan empezó a ejercerlo. Y se nos reveló por medio de los apóstoles y de los profetas cuál era el misterio de la voluntad de Dios. Que todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra sean colocadas debajo de Cristo como cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios va a hacer eso? Primero, porque hay una palabra muy importante en la Biblia, hermanos. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y les dice así: si ustedes me creyeran a mí, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Y Lucas 24, cuando el Señor resucita, se le aparece a los discípulos y les dice: todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que estaba escrito ¿en dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos o en los escritos. ¿Qué vemos nosotros con esta palabra? Vemos nosotros que la centralidad del Padre es su Hijo, el Hijo de su amor. Que la centralidad de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Que el gobierno supremo sobre todas las cosas, Dios el Padre se la entregó ¿a quién? A su Hijo. Pero recuerden que hubo una rebelión, tanto del diablo con sus ángeles, como del hombre creado. Entonces ahora Dios colocó en marcha ese plan, que se propuso de acuerdo a la voluntad suya en la eternidad. Que todo va a ser puesto con Cristo como cabeza. ¿Sí? Y hay dos aspectos en la manera en que Dios va a colocar todo, a Cristo por cabeza de todo. Uno, con la iglesia, y dos, sobre los demás seres, sean creados en los cielos o sean creados en la tierra. Por ejemplo, leamos el Salmo 110, versículo 1.
¿Le parece que el universo, que la tierra entera está en contra de Dios y de su ungido? Sí, por la rebelión del corazón del hombre. Entonces Dios, el Padre, le dice algo a su Hijo. Salmo 110, versículo 1. Recuerde que este salmo tiene una doble aplicación presentada por el propio Señor Jesucristo y presentada por el apóstol Pablo y por el escritor a los Hebreos. La primera aplicación es que se le aplica a David y a Jesús. El mismo Señor lo explica muy claramente. Y la segunda aplicación es a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a tomar la segunda aplicación del Padre que le habla al Hijo y le dice: Yahvé dijo a Adón, al Señor. ¿Qué le dijo Yahvé a Adón? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué el escritor del Salmo de David está profiriendo esta profecía? Precisamente porque iba a llegar un momento en que todos los enemigos de Dios iban a estar ¿en dónde? En los escabel de sus pies, porque hubo una rebelión cósmica en contra de Dios. Entonces el Padre va a volver todo a su Hijo Jesucristo y lo va a colocar a Él como cabeza. Cristo, cada vez más que nosotros vamos considerando la Escritura, vamos percibiendo por el Espíritu que la centralidad de la palabra es el Hijo de Dios. El Padre que hizo, dio testimonio de su Hijo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo, ¿a qué vino? Nos leía nuestro hermano hoy. ¿A dar testimonio de quién? Del Hijo de Dios, porque Él me glorificará a mí y dará testimonio acerca de mí. Pero el Padre, el Hijo glorifica al Padre. Entonces, aunque el Padre da testimonio del Hijo y el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Entonces, el sentir del ser de Dios, de las personas divinas, tanto del Padre como del Espíritu, es que dar testimonio acerca de su Hijo. Las Escrituras están impregnadas de la persona de Jesucristo el Señor. Cada palabra, cada estrofa, cada perícopa nos hablan de una persona, de la obra del Hijo de Dios. Entonces, si el Hijo es central para el corazón del Padre, ¿cuánto más no es central? Debe ser central para el corazón de la iglesia. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo, envía a su Hijo para poder cumplir su voluntad, que era un misterio, y de acuerdo a esa voluntad en la eternidad diseña un plan y envía a su Hijo para que pueda cumplir ese propósito y esa voluntad que Dios tenía. Este versículo nos lo explica Pablo en 1 Corintios 15, versículo 22. 1 Corintios 15, versículo, leámoslo desde el 22. 1 Corintios 15, versículo 22. Hablando de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, la resurrección. Pero cada uno en su debido orden, o sea, la resurrección, la vivificación tiene un orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y después de la resurrección, dice el texto, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que va a hacer el Hijo ahorita? Va a colocar todo por estrado de sus pies. Cuando habla de colocar a Cristo como cabeza, está hablando de gobierno, está hablando de reino. Recuerde que Dios al hombre, hermanos, le delegó el reino de la tierra. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto, ya lo leyeron los hermanos hoy, ¿qué le dijo? Gobierne, enseñoree. ¿De dónde? En las aves de los cielos, en los peces del mar y las bestias sobre la tierra. Entonces Dios le entregó el gobierno al hombre para que el hombre representara a Dios en ese gobierno y en esa autoridad. Pero recuerda lo que pasó. El hombre perdió el gobierno de la tierra y se lo cedió a alguien más. ¿Qué? Eso nos lo presenta
en Lucas cuando el diablo tienta al Señor Jesucristo, que le dice: si te arrodillas ante mí, te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. Y eso lo entendemos desde el punto de vista de Apocalipsis 11, cuando dice que Satanás fue echado fuera. Entonces dice: ahora ha venido la salvación, el reino y el gobierno de su Cristo, ¿cierto? Entonces, Dios va a reinar sobre la tierra, pero tiene muchos enemigos, ¿cierto? Entonces, el Señor empieza a colocar por cabeza a Jesucristo, primeramente, ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Primeramente sobre la iglesia, pero esa relación de la iglesia con Cristo con cabeza es un relacionarse en amor. Dios no nos va a colocar por estrado de sus pies, sino que nosotros debemos ceder nuestra voluntad a la cabeza para que nuestro movimiento como cuerpo de Cristo pueda ser regido ¿por quién? Por la cabeza. Pero eso se hace a medida que nosotros vamos viendo cuán glorioso es Él. A medida que nosotros vamos viendo cuán precioso es Él, cuán excelso es Él, cuán maravilloso es Jesucristo, a medida que vamos viendo lo glorioso que es Él, espontáneamente vamos rindiendo nuestra voluntad a nuestra cabeza. Y entonces vamos a empezar a ser dirigidos espontáneamente por Él. Lo que hablaba nuestro hermano hoy acerca de la relación de esposo y esposa. Esa no es una relación sobre el cual el esposo va a colocar los pies sobre su esposa, sino que es una relación de amor. Es un relacionarse de amor entre el esposo y la esposa. De la misma manera, el fluir de la dirección de la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia que es Cristo, hacia sus miembros, es un fluir que viene del relacionamiento íntimo que se tiene los miembros del cuerpo con la cabeza, y que no haya nada que interrumpa la dirección de la cabeza sobre cada uno de los miembros del cuerpo. Entonces, a nosotros el Señor es nuestra cabeza y nos sometemos a Él por lo que es Él. Esa es la razón por la cual nos sometemos a Cristo como cabeza. Pero el resto, los que no son de Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. El diablo quiere ejercer un gobierno en la tierra. ¿No está trabajando para eso? ¿No está trabajando para establecer el ejecutivo mundial? ¿Para establecer un gobierno por medio del anticristo? Entonces Dios tiene enemigos que va a colocar por estrado de sus pies, y eso hace parte de la voluntad de Dios. Que sea Cristo cabeza sobre todas las cosas y primeramente sobre nosotros, sobre la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, que nuestra voluntad sea rendida a su voluntad. Me llama mucho la atención el libro de Romanos, porque el libro de Romanos nos habla mucho de nuestra experiencia práctica. Romanos 2, 1 y 2 empieza a decirnos lo terrible que somos, pecadores, juntamente con Romanos 3. Y en Romanos 3 empieza entonces a mostrarnos el Espíritu Santo por Pablo que hay una solución para el pecado: la sangre del Hijo de Dios. Y entonces cuando tenemos esa sangre, Romanos 5, ahora estamos justificados, tenemos una conciencia tranquila delante de Dios porque fuimos declarados justos por la obra de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y entonces pasamos a Romanos 6, donde empezamos a percibir nuestra muerte con Cristo, pero en ese proceso nos encontramos con Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es un buen síntoma, porque viene Romanos 8, ¿cierto? En el proceso de maduración del creyente se va a encontrar con esa disyuntiva en la cual se va a ver que efectivamente muchas veces hace lo que no quiere. Y eso es un buen síntoma porque estamos a punto de llegar a Romanos 8, hermanos. ¿Sí? Y al llegar a Romanos 8, pues entonces hablamos de la vida en el Espíritu. Y apenas entonces se va manifestando la vida en el Espíritu, vamos conociendo la voluntad de Dios y nos vamos sumergiendo con amor, con deseo, en esa voluntad para agradar el corazón de nuestro Señor. Acabamos de cantar una alabanza donde decía que Jesucristo venció muriendo en la cruz, ¿cierto?
Uno piensa que en las batallas se ganan mientras tenga más números, mientras tenga las mejores armas, mientras tenga un buen ejército. En el cristianismo es al revés. ¿Sabe cómo se ganan las batallas? Muriendo. Así se ganan las batallas en el cristianismo. En el cristianismo se ganan las batallas muriendo. Es la única manera, porque ese es el camino y las pisadas del maestro, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en ese proceso para llegar a Romanos 8 y poder entender, percibir y ser dirigidos por la vida del Espíritu. Pero con los enemigos, el Padre está trabajando con el Hijo para colocar todos los enemigos por escabel de sus pies. Y sigue diciendo el texto: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. Quiero leer un versículo en Josué donde nos muestra una figura acerca de cómo se hacía con los enemigos que se vencían. Josué capítulo 10. Vamos a leer el versículo 22. El contexto entonces es que Josué está en toma de la tierra prometida, está tomando posesión de lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿cierto? En ese aspecto tiene un encuentro con los gabaonitas que los engañan para que no los maten, y en el capítulo 10 una coalición de reyes van a destruir a los de Gabaón. Entonces ellos le piden ayuda a Josué, y Josué entonces va a ayudarlos, y entonces derrotan a los 5 reyes, y los 5 reyes se esconden en una cueva con una piedra grande. Entonces ya después de haber derrotado a todo su ejército, viene el versículo 22, cuando estaban los 5 reyes ahí guardados en la cueva. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned ¿qué? Vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. O sea, esta era una práctica en la antigüedad donde mostraba cómo el conquistador subyugaba al que había vencido. Y esa figura es la que utilizan entonces los salmistas y los escritores del Nuevo Testamento para hablar de la victoria de Jesucristo. Recuerda que Pablo dice en Romanos: y en breve aplastará el Señor a Satanás sobre la planta de vuestros pies. ¿Qué es eso? Poner a todos sus enemigos por el escabel de sus pies. Pero ¿a quién está utilizando Dios para llevar eso a cabo? A la iglesia. Cristo con su cuerpo. Cristo con su cuerpo está llevando a cabo el someter todas las cosas debajo de sus pies. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo en esta práctica cómo: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. Y se acercaron, dice el texto, y les pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios va a colocar a todos sus enemigos por escabel de sus pies. Porque hay un himno que la iglesia en la antigüedad lo cantaba, que era Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: el cual, existiendo en forma de Dios, ¿lo recuerdan? No consideró eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces termina ese texto diciendo de una manera maravillosa este aspecto que estamos hablando: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Que Jesucristo es el Señor. Así el diablo no quiera, va a confesar algún día que ese es el Señor. Él es el Señor. Y ese señorío empieza el Señor a formarlo en el corazón de la iglesia.
Y es ahí cuando conocemos esa voluntad de Dios, que Él quiere ser el Señor de nuestro corazón. Hay una palabra que es la palabra amo que se utiliza en la Biblia, que es déspotes, que es de donde viene déspota. ¿Sí hemos escuchado esa palabra? Pero déspota en nuestro tiempo es muy diferente a lo que era déspotes en ese momento, completamente diferente, ¿cierto? El contexto de déspotes en el tiempo de la Biblia era amo, dueño y señor. Hermano, yo sé que Jesucristo es el Señor. Amén, qué bueno que lo sabes. Pero debe haber una expresión palpable y visible que Jesucristo es el Señor de todo. Hay veces utilizamos muchas veces la frase de decir que Jesucristo es el Señor. Pero no es solamente la frase. Debe haber una realidad que puede ser palpada, donde estamos viendo que Jesucristo verdaderamente está rigiendo el corazón nuestro. Y ahí donde empieza a cumplirse la voluntad de Dios. ¿En dónde? En el corazón de la iglesia. Cuando le vamos dando el lugar que Jesucristo se merece como cabeza nuestra, como Señor nuestro en nuestro corazón. Vamos más adelante. Entonces, hablando en ese mismo aspecto, Efesios, volvamos al mismo libro, leímos entonces el versículo 10, ¿cierto? 10, de reunir o de encabezar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, Dios da tiempos para que cada tiempo las cosas sean sujetadas paulatinamente a la cabeza que es su Hijo Jesucristo. Para eso existen los tiempos, para que todo sea sujetado al señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. Verso 22. Pasemos al 22. O no, leámonos del 15 para poder tomar el contexto. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y preste atención, aquí el versículo 22 nos va a explayar el versículo 10. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre constituye a su Hijo cabeza de todo. Todo va a ser recapitulado, encabezado por el Hijo de Dios, empezando por la iglesia, ¿sí? Y ahora el Señor Jesucristo también se vuelve cabeza en todo en la iglesia. Primero, Él empieza a volverse el Señor, la cabeza, el capitán y el jefe de la iglesia. Por reconocimiento, por amor y por el Espíritu Santo. El Espíritu ahora en el interior nos da un testimonio de que Él es el Señor. Y cuando percibimos ese testimonio en el Espíritu, que Jesucristo es el Señor, nosotros nos vamos sometiendo espontáneamente a la cabeza que es Jesucristo. Pero también Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia también, juntamente con el Señor, va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Primero, Él quiere ser cabeza en todas las cosas en la iglesia, ¿sí? El Señor debe ser el Señor en todos los aspectos de mi vida. Y precisamente nos reunimos cada vez más para conocer la voluntad del Señor y poder llegar al ejercicio del sometimiento de nuestra vida entera a la voluntad del Señor.
A medida que nos vamos acercando a Él, a medida que nos vamos conociendo, la iglesia espontáneamente se va sometiendo a su Señor y cada aspecto de la vida empieza a tomar a Jesucristo como el Señor. De cada aspecto de la vida. Él debe ser el Señor en nuestro hogar, Él debe ser el Señor en nuestro trabajo, Él debe ser el Señor en nuestra universidad, Él debe ser el Señor en nuestro dinero, Él debe ser el Señor en nuestras relaciones, Él debe ser el Señor en nuestra comunión. Él debe ser el Señor en todo. Entonces el Padre está trabajando para que Él sea el Señor en todas las cosas en la iglesia, en todos los aspectos, ¿cierto? Pero cuando el Señor, el Padre, coloque todas las cosas por estrado de tus pies, la iglesia va a participar de eso, del señorío de Cristo sobre las cosas en los cielos, sobre las cosas en la tierra y sobre las cosas que hay debajo de la tierra. Y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, que es la iglesia. Terminando, vamos a la carta, que es una carta paralela, que es Colosenses, y leamos el versículo que es paralelo a este texto que estamos leyendo. Cuando nosotros empezamos a ver la carta a Colosenses, que también es muy similar a la carta a los Éfesos, también fue escrita en el mismo contexto. Pablo estaba en prisión, y en prisión es donde escribió estas cosas maravillosas. En prisión el apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos regocijarnos siempre. ¿Cómo le parece? Lo dicen los filipenses, ¿cierto? Y en prisión él pudo ver la preeminencia de Cristo, la centralidad de Cristo y la supremacía de Cristo. En prisión, mire lo que escribió acá. La epístola a los Colosenses es una epístola que el tema central de la carta es la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas. Y entonces empieza el apóstol Pablo en el verso 15 a utilizar una palabra que la utiliza 9 veces desde el verso 15 hasta el verso 29. ¿Y sabe cuál es la palabra que se repite? En Él. Él. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, Él es la cabeza, ¿cierto? Para que Él tenga toda preeminencia. Entonces, verso 18, y Él, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, nuestra cabeza, nuestro Señor, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ustedes recuerdan en Mateo 28 cuando el Señor resucita y dice: toda exousia, toda autoridad me es dada ¿en dónde? Los cielos y en la tierra. Entonces aquí vemos nosotros que Él es dos cosas antes de que diga que para que todo tenga la preeminencia. Él es el principio y Él es el primogénito de entre los muertos. Aquí a nuestro Señor Jesucristo primero nos lo presenta como el creador de todas las cosas. Él tiene la preeminencia porque Él es el creador de todo y Él es el dueño de todo, de la primera creación, incluso de la segunda creación que fue hecha en Él. Pero también Él es el primogénito de entre los muertos, de la nueva creación. Entonces, Él es el primogénito, es el principio para, esa es la condición, esa es la cláusula, la finalidad, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. La Biblia de las Américas dice a fin de que Él tenga en todo ¿qué? Primacía. La Biblia de Jerusalén dice para que Él sea el primero en todo. Entonces el Padre nos está mostrando que la voluntad de Él es que Cristo sea cabeza sobre todas las cosas para que Él tenga el primer lugar en todo. La palabra preeminencia significa primacía, tener el primer lugar. Y esto es un golpe directo contra el yo. ¿Por qué? Porque al yo le gusta tener el primer lugar. Directamente lo ataca a través de la espada de la palabra. Y le dice, ya no tendrás el primer lugar.
El primer lugar le corresponde al Señor, el que es la cabeza de la iglesia. Él debe volverse el todo para la iglesia, hermano. Él debe tener la preeminencia en todo. Cuando nos reunimos, el propósito nuestro es que Él tenga la exaltación. Cada vez que Cristo se va volviendo precioso en nuestro corazón, cada vez que Cristo ocupa un lugar más importante en nuestro corazón, cada vez que nosotros vemos lo hermoso que Él, no queda sino rendirnos a los pies del Señor, hermanos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos íntimamente al Señor, porque de esa manera es que nosotros nos vamos a rendir a Él. Aunque Él es cabeza de la iglesia, no lo es en relación porque nos está colocando por estrado de sus pies. Él es cabeza en nosotros por amor. Ese relacionar, por eso estoy relacionando el compartir de nuestro hermano ayer, de la esposa con el esposo. Estos movimientos, esto que nosotros hacemos, es algo que produce por algo interior que hay en nuestro cuerpo, espontáneamente. De la misma manera, nuestro relacionamiento con la cabeza y el sometimiento de todas las cosas a Él debe ser por lo que Él es. Por eso la iglesia, cada uno de nosotros, cada vez debe percibir lo glorioso que es el Señor, hermano. Y a medida que vamos percibiendo cómo es Él, no nos queda otro remedio que caer a sus pies y decir como Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué más puedo hacer? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia, o sea, tenga la primacía en todos los aspectos de nuestra vida. Por experiencia sabemos que hay aspectos de nuestra vida que Él aún no tiene la primacía, y es necesario empezar nosotros a entregárselas y a ceder nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque le amamos, porque queremos conocerle, porque queremos servirle, porque queremos hacer su voluntad. Terminemos acá con un versículo en Josué, nuevamente. Josué, capítulo 5. Para nosotros que creemos en la preexistencia del Hijo de Dios, creemos que el Verbo existía antes de nacer de María, el Verbo de Dios. Creemos que el Verbo de Dios, antes de encarnarse, tuvo unas salidas de la eternidad a la tierra para hablar con los hombres. Y en una de esas salidas, que se conoce en teología como una teofanía, vamos a leer una de las salidas del Verbo de Dios, donde ya nos va a hablar de este aspecto de Cristo como cabeza, Cristo como Señor, y cuál es nuestro relacionarnos en relación a Él como cabeza. Josué 5, versículo 13. Bueno, el contexto es que entraron a Gilgal, celebraron la Pascua y fueron circuncidados. Eso habla entonces de la muerte del viejo hombre y las obras de la carne. Y llegamos al versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces imagina de pronto a Josué al frente de la muralla de Jericó, pensando de pronto cómo vamos a tumbar esta muralla, pensando cómo es que vamos a atacar, cómo es que vamos a tomar lo que el Señor nos dio. Y en ese momento apareció un hombre, y apareció con una espada, y la espada estaba desenvainada. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. La palabra hebrea para príncipe es zar, que también significa capitán o cabeza. O sea, yo vine ahora, le está diciendo el Señor a Josué, yo vine ahora como la cabeza de los ejércitos de Yahvé. Y tú vas a tomar la ciudad,
pero lo vas a hacer en base a que yo tengo ejércitos, a que yo soy la cabeza, y por figura podemos ver que Josué nos habla de una figura muy clara acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo, lo primero que le dice el Señor a Josué, él respondió: no más como príncipe del ejército que ya he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre tu rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque reconoció quién era. Era la cabeza, era el Señor, y solo por ese hecho terminó de rodillas. ¿Sí? Y después de que estuvo de rodillas adorándole, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? O sea, quiero conocer cuál es tu voluntad para mí, ¿cierto? Y entonces el Señor, mire lo que le dice el Señor. Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué. Bueno, uno pensaría, si no sigue leyendo, es que el Señor va a mandar a Josué con tantas lanzas, con tantas jabalinas, con tantas piedras para poder tumbar la muralla porque era muy ancha. Pero mire lo que le pide el Señor a Josué en su relacionamiento hacia él como cabeza. Quítate las sandalias, ¿de dónde? De tus pies. ¿A qué le recuerdan esto? Inmediatamente nos recuerda a un episodio que sucedió con Moisés. A la hoguera, exactamente, con Moisés. Moisés se iba a acercar y la voz lo primero que le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es ¿qué? Santo. ¿Por qué era santo? Por la presencia manifiesta de Dios en ese lugar. Por eso era santo. Entonces nos llama mucho la atención que en ese relacionamiento de Josué hacia el Señor como cabeza, lo primero es que tiene que descalzarse los pies. El Señor hubiera pedido otra cosa, pero lo primero que le pide es que se quite el calzado de sus pies. Ustedes saben, en la antigüedad se utilizaron una especie de sandalias como calzado. No era el calzado que nosotros tenemos hoy, era un calzado, una sandalia, y en ese tiempo no existía lo que hoy tenemos nosotros como los transportes aéreos, marítimo, terrestre, sino que eran transportes muy rudimentarios y muchas veces no habían, sino que era caminando. Entonces los pies se llenaban mucho de polvo. Entonces, una de las cosas en nuestro relacionamiento hacia Él como cabeza es que debemos apartarnos del mundo, hermano, porque el mundo contamina. El polvo en las sandalias, el polvo del mundo. Pero al mismo tiempo en ese relacionamiento hay otro aspecto que nos llama mucho la atención: consagración. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, cuando nosotros lo conocemos a Él como la cabeza, entonces inmediatamente sucederán aspectos en nuestro interior. Separaremos del mundo y nos consagraremos espontáneamente a aquel que es nuestra cabeza, hermano. Amén. Y el príncipe electo de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice la escritura? Y Josué lo hizo así. Otra cosa que me llama mucho la atención acerca de que se quite el calzado. En el tiempo del Señor Jesucristo, no en el tiempo de Josué, en el tiempo de Cristo, en Lucas 15, 22, la parábola del hijo pródigo, se entiende, y A.T. Robertson en su comentario del texto griego dice que los esclavos en ese tiempo andaban descalzos. O sea que lo que estaba haciendo Josué era reconociendo el señorío del Señor en ese momento. Entonces, esos aspectos deben ocurrir en nuestra vida, en nuestro relacionamiento hacia Cristo como la cabeza de la iglesia. Y hermano, pues como estamos hablando de Colosenses, terminemos con Colosenses 3, Colosenses 3, leámoslo desde el 9. Y es aquí donde entonces relacionamos con el primer compartir del hermano. En Cristo hizo algo en la cruz, y es que acabó con toda distinción de raza, etnia, social, cultural. Cristo, cuando va a salvar a una persona, no la mira primero y mira su condición, su estatus social o su raza para salvarla. No, eso Cristo lo desapareció en la cruz.
Y eso es lo que va a hablar acá. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde en el nuevo hombre, en Cristo, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Es el todo y en todos. ¿Qué es eso? La supremacía y la centralidad de Jesucristo, la cabeza de todas las cosas. Cristo debe volverse el todo en el corazón de la iglesia, hermano. Y el Padre por el Espíritu está trabajando con el Hijo para llevar eso a cabo. Esa es su voluntad. El misterio de su voluntad es colocarnos en una condición de hijo, que podamos recibir las riquezas del Padre y administrarla, pero el misterio de su voluntad es también que todas las cosas tengan Cristo como cabeza. Y empieza Dios por la iglesia, por amor. Por eso no debemos de dejar de congregarnos. No debemos de dejar de dar del testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo. No debemos de dejar de partir el pan. No debemos de dejar de orar juntos. No debemos de dejar de exponernos a la palabra. Nosotros como cristianos debemos estar expuestos siempre a la palabra. En casa con los hermanos en la ciudad donde vivo, yo le digo a los hermanos que aunque yo no entiendo muchas cosas de la palabra, hay una cosa que sí yo sé, que si expongo a los hermanos a la palabra va a hacer algo en el corazón de ellos. Entonces, a medida que la iglesia se va acercando a su Señor, va conociendo estos aspectos y se va introduciendo en la voluntad del Señor, que nos colocó en una condición de hijos para recibir herencia, pero que también Él quiere, a través de lo que nos revela el misterio de su voluntad, es que Cristo sea encabezado primeramente en nuestros corazones. Yo sé que algunos hermanos ya han hablado de estas cosas, pero Pablo lo decía, no se cansaba de repetir las mismas cosas y no vamos a hablar nada nuevo. Hemos recibido un depósito precioso, una herencia preciosa de fe. Tenemos 2000 años de iglesia, no somos los primeros en hablar acerca de las cosas del Señor. Hay muchos hermanos que nos han precedido, y cuando tú miras lo que la iglesia ha dicho durante el pasar de los siglos y edades, ha sido lo mismo. Que Jesucristo tenga la preeminencia en todo, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle.